El bosque de Atenea, un podcast sobre filosofía y literatura. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esto es El Nido de los Pájaros y la bienvenida a El Bosque de Atenea, un podcast realizado gracias a la alianza entre la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás y los estudiantes de la licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana de la misma. Me presento, yo soy Juan, me pueden llamar así a lo largo de los episodios. También quizás cambie de nombres en algunas ocasiones. Este es un espacio también para imaginarnos, para recrearnos. Tengo 24 años, me gusta leer. Si pudiera decir cuándo empezó este gusto, diría que en la infancia, en ratos largos, prolongados de silencio, en el que podía encontrarme con la música de mis padres. Mi papá, por ejemplo, era de los Beatles. Y también recuerdo muchísimo aquellas tiras de cómicas de Mafalda a propósito del reciente fallecimiento de Quino. Fueron cositas pequeñas que fueron uniéndose para que hoy el niño tímido, reservado, con mucho miedo, su animal espiritual favorito es un perro miedoso, se convirtiera en el Juan de hoy de 24 años, el que está a punto de realizar su finalización, su graduación de la carrera de Filosofía y Lengua Castellana, sea un lector. Todas esas cosas han sucedido para que hoy yo pueda decir que disfrute la lectura y bueno, no sé qué más decir. Disculparán ustedes este intento de presentación un tanto breve. La verdad es que sí resulta cierta incomodidad de esta pretensión de presentarse, ¿no? Ah, me acompaña, por supuesto, Laura, mi compañera en la conducción del programa. Nos encontrarán siempre a los dos en este nido de pájaros que esperamos sea de su agrado. Laura, yo no sé si puedas añadir algo más respecto a la presentación propia. Es como una sociedad anónima de algo. Hola, soy Juan y soy lector, digamos. No sé, ¿tú qué responderías a la pregunta de quién eres y cómo llegaste a la carrera? Bueno, pues con esta pregunta se me vienen a la mente algunas películas en donde en efecto se muestra esta escena en donde alguien llega siendo el nuevo a una de estas sociedades a comentar sus problemas y sus angustias. Em, y siempre en medio de esos problemas y angustias ya hay un grupo consolidado de personas que se conocen, em, pero siempre está pues el que llega, ¿no? El que llega nuevo a ese lugar. Entonces podría decir que en este momento soy esta persona nueva que entra al lugar a compartir con otros y que tímidamente o con algo de reserva aún se presenta. Entonces, bueno, diría, hola, soy Laura y también soy lectora. Creo que, pues como Juan, quizá ese sea uno de los mejores modos de definirnos o de nombrarnos, más allá de lo que estudiamos y de, pues que sea un mix, una mezcla entre filosofía y lengua castellana, pero pues cada uno de nosotros también tiene otros intereses. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la imagen. Si no hubiera estudiado esto, de pronto me hubiese ido por artes visuales o por diseño o alguna cuestión de estas. Así que bueno, pues la idea de definirme como lectora me agrada. Entonces, pues Juan les comentó brevemente el cómo llega él a estudiar esto. Yo no sé si podría hablar de una llegada tan temprana al mundo de las letras, dejémoslo ahí, o el mundo de la lectura. Si me preguntan, pues yo lo situaría, de hecho, hace no tantos años, yo tengo 23, y bueno, si pudiera de pronto hablar de un momento en específico en el que se da la apertura al mundo de la literatura, la filosofía, las artes, quizás sería pues hacia mis 15, 16 años, después de un momento, pues
particular en mi vida que para mí marca, digamos, un antes y un después. Y bueno, pues quienes me conozcan ya habrán escuchado esta historia, pero para quienes mi voz sea nueva, pues les cuento un poco. Yo crecí con mis abuelos, gran parte de mi infancia y mi adolescencia viví con ellos, mis abuelos maternos, eh, y especialmente con mi abuelo, que digamos era la persona que pues estaba más tiempo en casa y quien me recibía cuando yo llegaba del colegio, quien jugaba conmigo, quien me calentaba el almuerzo. Mi abuela también fue una figura más presente, muy presente, perdón, pero pues digamos que ella trabajaba durante o trabajó durante varios años de mi infancia, así que la figura que solía estar en la casa era mi abuelo y fue con quien más compartí tiempo. Cuento todo esto porque justamente pues hace mis 15 años mi abuelo fallece después de una enfermedad pues muy dura, muy complicada y es un momento pues muy, muy difícil en mi vida, pero también, eh, si no sé si paradójicamente, es un momento que me abre las puertas a un mundo que es quizá pues el que transito actualmente. Digamos que cuando ocurre esto, pues yo me distancio un poco de lo que era mi vida cotidiana en ese momento, me distancio de algunas amistades, me cuesta incluso un poco conversar con mi familia sobre lo que ha ocurrido y creo que encuentro de algún modo un refugio, primero en la biblioteca pública, empiezo a asistir a una biblioteca, de hecho empiezo a asistir con la persona que será nuestra invitada de hoy, ya su voz la escucharán en un momento y quizá ella pueda también referirse a esta memoria. Y bueno, empiezo a asistir a la biblioteca pública, a un café literario y a otras actividades en donde pues básicamente lo que hacemos es leer algunos libros, algunos pasajes y conversar. Digamos que en ese momento yo simplemente estoy escuchando, no suelo comentar. Es un momento en el que recibo mucho lenguaje, muchas palabras, en el que me acerco a diferentes autores y empiezo a descubrir cosas y se da precisamente esta apertura de la que les hablo. Pero bueno, pues si tuviera de pronto que ir hacia atrás y si lo hago ahora, descubro que quizá ya desde mi infancia hubo algunas pequeñas semillas que quizá pues fueron abonando el terreno que después florecería de algún modo con este momento que les cuento de la biblioteca pública. Menciono especialmente que mi madre, cuando yo era pequeña, algunas veces me leía, me gustaba mucho escucharla leer, me gustaba que ella pensaba en la entonación de las palabras, en cómo sonaba, en cómo darle vida a la lectura. Y bueno, pues desde pequeña quizá esos fueron los primeros acercamientos, aunque en ese momento no fuera muy consciente de lo que eso implicaba. Entonces, bueno, pues creo que esto sería todo por mi presentación, que me extendí un poco más que Juan, a pesar de mi anunciada timidez. Pero bueno, pues por el momento dejaría hasta acá para que Juan nos cuente un poco pues de qué trata este programa. Sí, pues déjame decirte primero que muchas gracias acoplando esta figura de el quien ha escuchado la presentación de esta sociedad de anónimos, de lectores anónimos. Eh, Hola Laura, muchas gracias por tu presentación, por lo que has dicho, precisamente porque es la naturaleza de este espacio, vivir y pervivir con los rincones de cada uno de nosotros, con lo que nos hace no solo humanos, sino precisamente conocedores de este mundo bello de sensibilidades, de arte y por supuesto de mundos posibles. La experiencia de Laura me parece bellísima. Gracias por compartirla con todos nosotros. Am, yo supongo que tenemos, Laura y yo, un código secreto en el que ya sabemos nuestras historias. Por supuesto, desde mi visión personal, desde el mundo en el que estoy parado, nunca dejo de fascinarme por las historias y por las vivencias que llevaron a Laura a ser lectora y a compartir, por supuesto, este espacio con nosotros. Am, yo supongo que no me voy a extender mucho en mi presentación, mantendré un poco el misterio y quizás el silencio que caracterizaba mis primeras lecturas. Eh, y pasamos a algo un poco mucho más formal, de hecho, el decir qué es y cómo llegamos a nombrar este programa El Nido de los Pájaros, Laura. Am, pues la verdad,
puedo anticipar, tú me corregirás y por supuesto expandirás esta respuesta. Todo esto empezó con un proyecto propio de la universidad, de las prácticas que debemos hacer en la licenciatura, y ya lleva un año la propuesta. Pensábamos que el formato en el que íbamos a presentar el nido de los pájaros no iba a ser por medio de podcast, por medio de micrófonos, sino en la presencialidad con niños y quizás con comunidades abiertas, gracias a la conexión con los centros de proyección social de la universidad, ¿no, Laura? Eh, Presentamos una serie de talleres que tenía por nombre El Nido de los Pájaros. Y bueno, la verdad es que este espacio que antes era pensado para talleres, ahora para programa radial, está pensado para abordar los textos breves y cómo nos relacionamos con ellos. Muy a menudo crecemos, ¿no? Con la escuela, en nuestros años escolares, en las áreas de lengua castellana y quizás también en filosofía, con esta idea de que los libros, textos gordos, extensos, son muy valiosos y tienen vital importancia en la vida de cada uno de nosotros y, pues bueno, para una formación intelectual, cultural, ¿no? Nosotros con Laura, en Lectores Anónimos, creemos que esto mm, puede ser cierto, pero tampoco tanto. Es decir, queremos visibilizar aquellos textos que por ser menospreciados por estos textos enormes, gordos, pues pierden visibilidad y rastreo por muchas personas, pero que en estos textos breves, como los pájaros que vemos cotidianamente en la ciudad, tienen una gran significancia y un gran sentido en sí mismos. Entonces, pues bueno, Laura, no sé si me quieras ayudar a expandir un poco el horizonte del por qué lo llamamos el nido de los pájaros y también hablar un poquito de con qué textos nos vamos a encontrar a lo largo del programa y por supuesto en el episodio de hoy. Bueno, claro que sí. Bueno, yo podría empezar comentando que pues con Juan nos conocimos en la carrera y digamos que ahí empezamos a em, pues cultivar lo que sería nuestra amistad, nuestra relación y digamos que compartimos algunas dudas, algunos intereses, algunas apreciaciones frente al mundo que nos rodea y quizá uno de los puntos en los que coincidimos es que nos abrumamos fácilmente. Entonces, sí, ante trabajos, ante lecturas, ante proyectos que implican como una vasta inmensidad, nosotros solemos sentirnos un poco abrumados. Y creo que esto está relacionado con el por qué llegamos a este proyecto y a la idea de detenernos en algo pequeño y cómo encontramos en la pequeñez también la posibilidad de disminuir o de bajar el ritmo cotidiano que muchas veces es tan rápido y precisamente tan abrumador. Entonces, sí, cuando se da la oportunidad de conversar sobre textos o de plantear un proyecto que, como les contaba Juan, inicialmente estaba destinado a una población en específico, pues nosotros optamos por partir de textos breves, por empezar por la palabra, por la pregunta, e ir avanzando en pequeños textos como los haikus, los microcuentos, la poesía breve y las cartas breves. eh, y desde allí, desde la brevedad, desde la pequeñez, pues darnos la posibilidad de expandirnos y de encontrar que muchas veces en lo pequeño se encierra, como les decía Juan, pues una gran significancia y que ya a partir de una sola palabra, una sola pregunta, un solo texto de 3 líneas, pues podemos conversar y podemos decir muchas cosas. Entonces, sí, en parte esta es una apuesta por lo pequeño, eh, como los pájaros, es una apuesta quizá por salir a caminar, a observar los pequeños pájaros, tal como lo haría pues un amante de estas criaturas. Eh, y bueno, pues también podemos decir que hay un libro que quizá inspira parte de este proyecto, un libro que yo encontré en una librería que se llama Prólogo, gracias a una visita que hicimos con uno de nuestros maestros más queridos. Su nombre es René
Y bueno, pues estábamos visitando una librería y yo encontré un pequeño libro que se llama Los pájaros, el arte y la vida, la belleza de las cosas pequeñas y significativas. Es de una autora eh, canadiense, pero que tiene ascendencia asiática. Y bueno, pues encontramos este libro que hablaba sobre pájaros y los que me conozcan ya sabrán que son pues quizá mis animales preferidos. Me gustan mucho, me interesan mucho, me interesa su presencia en la literatura, en las artes y bueno, también simplemente en la naturaleza. Son animales que me parecen bellos y la idea de leer textos pequeños como estos animales, pues nos gustó a ambos. Así que bueno, pues esta sería parte de la explicación de por qué el nido de los pájaros y de la invitación que les extendemos a ustedes de venir y transitar con nosotros un camino en el que podamos observar con calma los textos pequeños como las aves. Entonces, bueno, pues creo que esto sería quizá todo por esta primera parte de la presentación del programa. Dejaría que Juan cierre nuestra primera sección, porque bueno, les adelantamos que tendremos en cada programa 3 secciones. Así que no sé si mi compañero querría añadir algo. Sí, claro que sí, Laura. Yo quisiera añadir un par de cosas. Quiero recordar nuevamente a Mafalda Aquino eh, y decir o empatar con lo que Laura estaba diciendo. Quizás nosotros tengamos actitud de Miguelito, es decir, nos abrumamos por la cantidad de cosas que hay en la vida, por la vida misma, y que por el ritmo de las cosas preferimos sentarnos en la acera y esperar quizás ese soplo, esa inspiración que nos diga cuál es el sentido de la vida. Somos Miguelito, claro que sí, recordando aquí a Aquino y a Mafalda, por supuesto. Respecto al libro que mencionas, que es una anécdota, un recuerdo muy bello que compartimos, por supuesto también recordando al gran profesor René, cuando uno se vuelve lector, les comento, uno aprecia también los libros como objeto. Les quiero comentar que yo leí ese libro con todas, y todas, se lo reitero, todas las intenciones del mundo por robárselo a Laura. Es un libro precioso, no solo por la escritura de Maclear, por supuesto, sino que es una edición bellísima con ilustraciones de pájaros, por supuesto, y con las anécdotas que ella presenta bastante claras y bastante emotivas para este sentimiento de ir a lo pequeño, de ir a la significancia de lo más sencillo. Eh, y bueno, espero algún día robártelo, de hecho, y que no, por supuesto que no te des cuenta, o quizás empacar algún otro y ver que tu espacio no lo encuentres. Eso me daría muchísima satisfacción. Doy por esto terminada la sección, como les comentaba Laura, a la espera de que se nos una nuestra invitada. Vamos a conocer algo de su vida y ella nos aportará su voz para lo que sigue en el programa. Quédense con nosotros. Bienvenidos al nido de los pájaros. Conducen Juan y Laura. Episodio 1. Microcuentos y especial de Halloween. Bien, como ya lo anticipábamos, entonces llega el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy, que en este caso es una amiga mía. Ambas nos conocimos en el colegio cuando estábamos en grado octavo. Yo ya estaba estudiando en este colegio y Natalia llegó en ese momento y bueno, desde ahí empezamos a cultivar nuestra amistad. Más adelante, unos 2 años después, empezamos a compartir, digamos, estos intereses en común. Empezamos las dos a asistir a unos talleres en la biblioteca pública, como ya había alcanzado a comentar. Y bueno, pues dejaré que ella se presente, que les cuente un poco qué hace, a qué se ha dedicado quizá los últimos años de su vida, luego de que nos separamos pues después de salir del colegio. Y bien, entonces dejaré que les cuente un poco esto, cómo llegó a sus intereses, desde cuándo está de pronto presente la lectura en su vida, porque yo les comentaba que en mi caso siento que fue algo tardío, pero creo que desde que yo la conocí cuando estábamos en octavo y apenas teníamos, no sé, unos 13 años, 14,
siento que ya era mucho más cercana a ciertas preguntas, a ciertas lecturas, a ciertas preocupaciones. Entonces dejaré que de pronto ella nos cuente un poco sobre todo esto. Natalia, bienvenida. Muchas gracias a Laura y a Juan, un saludo especial para ellos. Gracias por invitarme a este espacio, El Nido de los Pájaros, que creo que es un espacio para pronto separarse un poco de las preocupaciones que aquejan a los individuos, nos aquejan constantemente. Eh, bueno, sí, con Laura nos conocimos en la secundaria. Yo llegué a un colegio en el que ella estaba, bueno, ella estudió en ese colegio, creo que desde primaria, no estoy segura. Y llegué allá, quizás mis primeros días, mis primeros meses no fueron tan fáciles en ese colegio, pero creo que conocerla fue como un alivio. Compartimos desde finales de octavo y desde entonces empezamos a compartir ciertas preocupaciones y el mundo de la lectura, el aprender a observar mejor las cosas que sucedían, pues lo fuimos descubriendo con ella. Creo que si bien ella siempre ha dicho que desde antes yo estuve más cerca de este mundo, no lo siento así. Quizás leía un par de cosas, pero con ella descubrí muchas cosas más. Ella fue la primera persona que me hizo la invitación a los talleres que ofrecía la biblioteca pública y con ella entonces asistimos a un par de talleres, uno de fotografía porque ella tuvo un interés especial en la imagen y después asistimos a unos cafés literarios en los que, bueno, todo, desde ahí todo fue la apertura a un mundo que nos maravilló y que no tiene fin y que nos atrapó hasta tal punto en el que terminamos estudiando lo que estudiamos, ella filosofía y letras, yo filosofía, y nada, agradezco de nuevo esta invitación y pues le cedo la palabra. Bueno, no sé si quieres contarnos un poquito más de si tu acercamiento ya, digamos, dentro de la universidad a la filosofía, por qué fue filosofía y no literatura, si también tienes otros intereses, porque como les comentaba a ella, pues digamos que yo empecé a acercarme un poco a la imagen y finalmente dije, bueno, primero voy a entrar a estudiar literatura y ya luego como veré a qué más me acerco, si puedo ir a la par explorando por mi cuenta algo más. Pero no sé si quieres de pronto comentarnos esto, cómo ha sido tu experiencia con la filosofía, si crees que te queda algo pendiente de los intereses que tenías antes de entrar a la universidad. Sí, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, perfecto. Entonces, creo que el escoger una carrera como filosofía no fue algo premeditado. Simplemente hubo como una revisión de las carreras que ofertan las universidades y vi filosofía y dije, bueno, ¿por qué no? Creo que en la secundaria no tuvimos tan malos profesores de filosofía y justamente con ellos pudimos crear también otros lazos con otras lecturas. Recuerdo que yo empecé a ver filosofía en este colegio y la primera invitación de un profesor que se llamaba David fue, bueno, él nos acercó al mundo de la filosofía de la siguiente manera. Decía que, bueno, aunque esta comparación de pronto se me haga un poco fea y hostil, pero él decía que nosotros nos parecíamos a los borregos en un matadero, que no saben a lo que van antes de una cortina, y bueno, que él nos iba a abrir los ojos antes de que tuviéramos que atravesar la cortina para vernos en el mundo de este matadero, ¿no? Digo que es un poco hostil, pues porque
bueno, no habría que normalizar este tipo de situaciones. De pronto más adelante podemos hablar de eso, pero no, bueno, no es el caso ahorita. Sí, entonces escogí filosofía. Primero escogí una licenciatura en filosofía en la Universidad Pedagógica. Hice un semestre y no se me hizo algo ideal. Creo que estaba aprendiendo más de pedagogía y aunque desde luego es completamente importante, yo quería más como una filosofía, netamente filosofía. Entonces, después me presenté a la Universidad Nacional y ahí pasé, después de varios intentos, a la carrera de filosofía. Ya en la universidad, bueno, fue otro mundo, quizás una estrellada más, eh, porque sí, porque de pronto el mundo del que veníamos con Laura era un mundo en el que se exploran muchas cosas. Creo que nosotras no nos quedábamos quietas, entonces picábamos un poco del arte, de la creación, de la escritura literaria, del aprender a ser lectores. Y bueno, la carrera de filosofía, al menos en la Universidad Nacional, es, es un poco más suave, más dedicada al leer y a escribir, pero ensayos académicos. Entonces ese fue como una señal de pare en mi camino. Pero también la universidad es un espacio en el que uno puede desarrollar a la par otro tipo de cosas. Entonces, desde luego, aunque estaba viendo las carreras, las materias de filosofía, pues también inscribí un par de cosas de arte, y he estado así como desarrollando todo, quizás no con una previa organización, pero creo que las cosas van fluyendo. En este punto quiero dedicarme un poco a la escritura literaria. Creo que a veces la filosofía no consigue una comunicación directa con todo el público y no, y bueno, creo que ese no debería ser el resultado de una materia tan, de la filosofía, que es como cultivarse y que debería estar al acceso de todos, pero no sucede en muchos casos, y escribir un ensayo filosófico sobre temas importantes, cuando el autor quiere que que ese texto llegue a muchas personas, que el mensaje llegue a muchas personas, pues se encuentra con la difícil realidad de que no llega más que a un par de filósofos académicos. Entonces, creo que sí, que la literatura quizás es mucho más cercana, puede entrar en un vínculo más directo con los lectores, y nada, por eso me gustaría entrar en ese mundo. Y bueno, eso es lo que quería contar. Bueno, yo creo que ahí en lo que tú has alcanzado a comentar, coincidimos de pronto los tres, que precisamente por esto, en este momento, Juan y yo, pues estamos haciendo a modo de práctica, pues un programa radial en donde precisamente traemos lo que hemos trabajado en parte de nuestra carrera a un espacio diferente a lo que podría ser, no sé, pues un aula o una investigación, como tú dices, que pues tiene más este tono académico, eh, de papers, de ensayos, de indexación y bueno, todos estos asuntos. Ahí me parece interesante que pues los tres coincidimos, e intentamos buscar otros espacios paralelos, digamos, a lo que nos ha ofrecido la academia hasta el momento. Entonces, bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Me llamó mucho la atención el tema también de la memoria y de cómo tú recuerdas muy puntualmente esta frase del profesor David, porque yo no la tenía para nada en mente. Y bueno, es interesante igual ver eso como dos experiencias con pues una misma área, digamos, o una misma disciplina, em, pues van cambiando dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, en parte eso es lo que nos interesa con Juan acá, pues invitar a otras personas y que nos cuenten cuál es su relación con todo esto y que tú digas, por ejemplo, que echas de menos la posibilidad de otra forma de contacto, de otra forma de decir
las preocupaciones, de decir posibles respuestas y que sientas que encuentras esa voz o esa posibilidad pues dentro de la literatura. Entonces, bueno, pues dejaré que Juan haga acá algún comentario y pasaremos a la primera propuesta que te tenemos para el día de hoy, que es un poco para romper el hielo y conocerte quizá mucho mejor. Entonces, bien, empezamos. Claro que sí, Laura. Natalia, extiendo el saludo para ti. Gracias por estar con nosotros. Me llama muchísimo la atención todo lo que has dicho. También me quiero centrar en un punto específico de lo que has comentado sobre esta experiencia casi de puro agotamiento sobre lo netamente académico, ¿no? Ya mencionabas tú, así como Laura, esta extrema narrativa de ensayos, de papers. Quizás tendría alguna pregunta, tú verás si la respondes aquí con nosotros o quizás para la vida. Es si en algún momento en la Universidad Nacional te sentiste acogida en este concepto de universo, ¿no? De universalidad y pudiste conectarte con otros por medio de la lectura de una manera distinta a lo que es dentro del aula de clases. Yo me refería cuando me presentaba ante todos nuestros oyentes, que quizás llegué a este mundo, precisamente a la carrera, como una especie de deseo de vago, ¿no? Disfrutando la lectura sentado en un parque, quizás hablando con otros y compartiendo, digamos, este deseo por ensoñar gracias a las letras y por ensoñar nuevos mundos posibles. Te preguntaría si tuviste esta oportunidad fuera del aula en la misma universidad con compañeros, lecturas recomendadas, si tú misma fuiste la encarnación de este deseo de vago o de vaga para estar por ahí leyendo. Y bueno, y si te parece bien contestarme, pues te invito a hacerlo y de todas maneras abrimos micrófono para la primera actividad que te tenemos. Tú me dirás, Natalia. Bueno, pues puedo decir algo rápido sobre eso y me parece pertinente que lo menciones porque creo que en la mayoría de casos ese es el deseo de leer y quizás sentarse a conversar y a tejer sociedad con los otros a través de la palabra. Creo que eso es lo que nos mueve a muchos de los que estudiamos este tipo de carreras de ciencias humanas. Me parece bellísimo cómo lo describes y sí, claro, lo compartí, lo comparto, me encantaría poder pasar la vida leyendo y o sea, estar sentada en un parque, quizás inmiscuida en las lecturas, porque definitivamente la lectura se convierte en un nuevo mundo, en en un nido, en un nuevo nido que uno va poniendo por ahí eh, cada tanto, ¿no? La universidad sí acoge en ese sentido. Tú, después de estar en el aula de clase, puedes conversar con muchos compañeros sobre todo lo que ha sido la experiencia del relato al interior de la clase. Y lo más curioso es encontrarse siempre con los puntos de vista más ajenos que uno nunca creyó llegar a tener, pero a través de la conversación y del compartir lectura, pues eso sucede. Y bueno, ya, entonces los dejo en el micrófono. Genial, Natalia. Gracias por tu respuesta. Eso me anima a pensar que después de estos tiempos iniciaremos una campaña por parques más llenos de lectores y lectoras. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, te tenemos aquí un par de dinámicas. La primera es que en el nido de los pájaros pensamos que todos los invitados y por supuesto nosotros mismos y todos ustedes allá en sus casas o desde el lugar en el que nos están escuchando, podamos renombrarnos, recrearnos, imaginar nuevas posibilidades. En ese sentido, Natalia, te vamos a invitar a renombrarte por el espacio de hoy a partir de que pienses en una palabra, en una palabra que te guste mucho y que quieras bautizarte en este mismo momento, dejarás de ser Natalia para ser esa palabra o esa idea que puedas pensar y compartir con nosotros. Te comento que al ser el primer programa y la primera invitada tendrás todo el honor para ser la primera en ser
bautizada en el nido de los pájaros. Así que si quieres, Laura y yo ejemplificaremos los nombres que vamos a utilizar en esta sesión, con los que queremos exorcizar todos nuestros demonios y poder ser nombrados de otra manera, de otra figura y decirnos y pensarnos de maneras totalmente alternativas a Juan y Laura. Así que, Laura, si quieres, abre el micrófono y dinos cómo quisieras que te llamáramos. Luego continúo yo y, por supuesto, Natalia, ve pensando ahí tu palabra y lo compartes con todos nosotros. Bueno, primero me parece interesante la analogía o la relación que haces como con la idea del bautizo y también como de, no sé, un exorcismo, todo muy dentro de un ámbito, digamos, religioso. Y viene a mi mente el momento de mi bautizo y hay una foto en donde yo tengo pues una cara de llanto y de la estoy pasando muy mal. Entonces, parte de esta idea de renombrarnos es reconocer a veces esto, ¿no? Cuando nos nombran, pues ya es también una forma de situarnos en el mundo en la que nosotros no participamos. Entonces acá nos parece bella la idea de permitir que nuestros invitados y que nosotros mismos pues podamos inventar un nuevo nombre y sentimos que esto está muy relacionado con las posibilidades que ofrecen las letras, ¿no? Que ofrece como este mundo en el que decidimos nosotros participar y transitar. Entonces, bueno, dicho esto, yo pues en consonancia con el nombre del espacio, en esta primera sesión me llamaría alondra. La alondra es precisamente un pajarito pequeño, es un pajarito matutino, es también, digamos, una de las aves reconocidas porque tienen un canto muy, muy bonito, muy llamativo. Quizá la par con el ruiseñor, que es otra de las aves que más aparecen en la literatura también por su canto. Y bueno, pues sí, la alondra también es un ave que a veces está en los bosques o en los árboles, eh, especialmente una que se llama como Lulula arbórea, me parece, y bueno, sería esa ave en específico y yo adoptaría su nombre para esta sesión. Juan, cuéntanos cuál sería tu nombre y después le damos la palabra a Natalia. Excelente, Alondra, excelente apropiación de tu nombre y ya quedas bautizada. Bien, como lo decía Alondra, pues paso yo. Yo creo que también estoy un poco en la línea de la naturaleza de este programa, al menos de su nombre. Yo me quiero llamar viento, un elemento que, empecemos, es mi favorito por una sensación casi de perrito en viaje en coche. Me gusta ir a alta velocidad y sentir el viento en la cara, pero también quizás es el viento que acompañan todas las aves que están volando por ahí, bien sea en esta ciudad eh, llena o no de edificios o en un espacio mucho más amplio y más ameno, como no, como lo puede hacer el campo. Entonces, desde hoy, para esta sesión, para todos ustedes, soy viento y quiero ser libre, leve, como él lo puede hacer o como él lo pueda permitirse. Natalia, ¿quisieras compartirnos tu bautizo? ¿Cómo quieres que te llamemos? No, bueno, primero qué maravilla que inventen este espacio en el que, sí, como decía Alondra, nos rebautizamos y no, de hecho nos bautizamos con un deseo genuino. Ya no nos bautizan, sino somos nosotros los que deseamos este bautizo. Entonces, gracias por esa invitación, Alondra y Viento. Qué lindos nombres han escogido. Yo comparto el mío, a mí me gustaría llamarme Mandarina. Siempre he sentido un gusto especial por esta fruta, por esta golosina natural eh, que tiene el sabor más excepcional del mundo para mí, como con un cítrico escondido en un dulzor, un néctar increíble, tiene un color, una piel, una textura maravillosa y siempre está tan en su forma, nunca encuentras dos mandarinas iguales, incluso en su interior los gajos siempre están distribuidos de una manera especial, como que la forma te convoca a pensar en cuán maravillosa puede ser la creación de la naturaleza para darnos todo esto en un solo fruto.
Bueno, muchas gracias por compartirnos tu nombre. Bueno, yo no sé si acá puede haber algo de trampa, porque yo conozco mandarina como mandarina ya hace tiempo. Eh, Podrían pensar los oyentes que esto que nos acaba de decir surgió así de la nada y por responder a nuestra pregunta, pero les puedo compartir yo que esta emoción que ella expresa respecto a la mandarina es totalmente genuina. Eh, y bueno, pues lo digo con una sonrisa porque Mandarina siempre ha salido con cosas, sí, pues no sé, excepcionales como esta, como la emoción que puedes sentir ante un fruto y que uno no ve muchas veces en la vida, ¿no? Y siento que esto está muy de la mano con el espacio y es poder mirar una mandarina, un fruto pequeño, digamos, no tanto como un arándano, pero sigue siendo pequeño, y pues asombrarnos y emocionarnos y encontrar algo dentro de ese fruto como lo que ella nos ha comentado. Entonces, bueno, ahora como alondra, viento y mandarina conversaremos y le propongo a Mandarina la segunda parte de esta dinámica. Digamos que a nosotros nos interesa acá pues precisamente conocer a nuestros invitados a través de la palabra. Por ahí empezamos, más allá de empezar por un texto en específico, queremos empezar explorando esto, simplemente palabras. Y creemos que muchas veces sin darnos cuenta hay palabras que nos rodean, como estas palabras en las que podemos pensar en, bueno, yo cómo me llamaría si pudiera renombrarme. Estas palabras que pensamos ante preguntas que nos hacen, puede que digan mucho sobre nosotros y cosas que tal vez a veces no advertimos. Y creo que a partir de las palabras con las que nos definimos, las palabras con las que nombramos nuestros gustos, pues podemos conocernos, como mirar hacia adentro y descubrir de pronto algunas cuestiones de las que no somos tan conscientes sobre nosotros mismos, o de pronto sí, pero pues hacerlas explícitas de otro modo. Entonces, siguiendo esta idea, yo le haré como un breve cuestionario a Mandarina. Invito a los oyentes a que si tienen de pronto una hojita y un lápiz a la mano, pues también lo respondan o simplemente desde la voz. También pueden compartirlo en los comentarios. Y bien, es un cuestionario que tiene más o menos unas 10 preguntas, entre comillas. eh, y la idea es como un piensa rápido, no hay mucho tiempo para pensar la respuesta, sino lo primero que se nos ocurra, lo primero que venga a la mente, la primera palabra que aparezca, eh, sí, como una imagen en nuestra mente. Entonces, voy a leerle primero todas los ítems o todas las preguntas, entre comillas, porque ya verán cómo están formuladas para que no sea de pronto tan de sorpresa lo que le vamos a preguntar y ella tenga, no sé, un minuto para hacer un sondeo y visitar algunos espacios en su mente y ya después iré uno por uno. La invito a pues, dejar abierto el micrófono todo el tiempo para que podamos sí, ir conversando a modo de piensa rápido. Entonces, será primero una imagen, en este caso ya nos compartirá, no sé, una pintura, un dibujo, una fotografía, lo que ella quiera, la imagen que ella quiera, que si ella pudiera, no sé, poner esa imagen en su cédula en vez de las fotos terribles que le hacen a uno, ella diría, listo, esta imagen me define, me representa o simplemente me gusta y la quiero poner ahí. Luego vendría un color, un elemento, un objeto, un lugar, un momento del día, una persona, un animal, una actividad y una emoción. Entonces, ahí se los nombré rápidamente. Ahora vamos a ir uno a uno. ¿Estás lista, Mandarina? Perfecto, Alondra. Qué actividad tan bonita. Entonces, Entonces, listo. Empezamos con, a ver, no es tan piensa rápido, no tienes que decirlo rapidísimo, sino pues vamos ahí a un buen ritmo. Primero con una imagen. con imagen me iría de pronto con un grabado de Goya. El sueño de la razón produce monstruos. Me parece que si pueden ojearlo, eh, este aguafuerte los puede invitar a pensar en cosas increíbles y de pronto que el mismo autor está haciendo una crítica al tiempo en el que hizo y creó el aguafuerte. Quiero preguntarte antes de seguir, Alondra, ¿nos detenemos o simplemente contesto? No, 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 si quieres puedes dar esto una breve explicación, me parece genial. Listo.
Bueno, entonces esa es la imagen. Listo, un color. Amarillo. El amarillo siempre ha sido algo increíble para mis ojos, entonces, y es el color, o bueno, eso creemos, es el color del sol. Eh, no, me encanta el amarillo. Un elemento, agua, fuego, tierra, aire. Agua, agua es vida. Un objeto. Un objeto, definitivamente un libro. Un lugar. Lugar, lugar. Un, una reserva natural. Un momento del día. El desayuno, el desayunar. Una persona. Una persona, una persona. Am, bueno, súper difícil escoger una persona, creo que no lo había anticipado. Eh, Puede ser un pero conocido, un autor, lo que tú quieras. bueno, una persona puede ser, rayos. Eh, bueno, voy a decir algo rápido. Mi papá, Un animal. un animal, un rape abisal, que es un pez que vive en la profundidad del océano, muy, muy en la profundidad. Y cuando lo caracterizan, dicen que es como un monstruo de, de este mundo que no se conoce del mar. Tristemente lo catalogamos así, pero no, es un pez maravilloso. Sí, pueden echarle una ojeada también. Buena invitación. Genial, genial elección y pues muy acorde con el elemento que elegiste también. Una actividad. Una actividad, colorear fuerte. Eso a veces nos quita como la ira que se acumula a veces. Y queda la última, que es una emoción. Una emoción, llorar, sentirse triste. Bueno, llorar no es una emoción, es el resultado, quizás a veces. Tristeza, tristeza. Bueno, Mandarina, muy bien, muchas gracias. Has logrado contestar rápido la mayoría de las preguntas y te agradezco mucho. Pues en este momento no nos vamos a detener en cada una de ellas. Digamos que lo dejamos como una invitación para los oyentes que de pronto quieran conocer a Mandarina a través de sus palabras. Y pues es en parte lo que decíamos a veces. Si no somos conscientes o no nos hemos preguntado por estas cosas, o de pronto sí, sí tenemos muy claro qué animal nos gusta, qué persona, qué actividad, pero pues es interesante de repente enfrentarse a esto de un modo sorpresivo y que no tengamos mucho tiempo para responder, sino que veamos qué es lo primero que aparece en nuestra mente y cómo eso habla de pronto de nosotros, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que anhelamos. Entonces, pues te agradezco mucho por compartir, digamos que este carnet personal en donde pues nos compartas parte de lo que eres tú, parte de lo que es tu mundo. Eh, y bien, pues con esto cerraríamos esta sección. Viene un momento de lectura y ya más adelante volveremos a conversar con Mandarina a propósito de los textos que nos convocan hoy, que son los microcuentos. Entonces los dejamos con un clip de lectura en donde Juan y yo les compartimos estos textos sobre los que charlaremos más adelante con Mandarina. Esperamos que sigan escuchando y que, bueno, pues nuestra invitada eh, pues pueda seguir compartiendo con nosotros su voz y también con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro momento. Todo se achica, de Adolfo Bioy Casares. El jardín zoológico, 20 años después. Los animales son más chicos,
Un día, si esto continúa, entraremos en la jaula y aplastaremos con el pie a los tigres. Cálculo, de George Steiner. ¿A qué distancia tiene que estar una flecha para que empecemos a preocuparnos? Superciencia, de Luis Vidales. Por medio de los microscopios, los microbios observan a los sabios. Sueño de la mariposa, de Herbert Allen. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Una fábula, de Mariana Frank. Un caracol deseaba volverse águila. Salió de su concha, trató muchas veces de lanzarse al aire y cada vez fracasó. Entonces quiso volver a su concha, pero ya no cabía, pues habían empezado a crecerle alas. Fábula 1, de Flor Mendieta. El pececillo, aburrido porque nunca le sucedía nada emocionante, decidió salir a la superficie de la tierra. En aquel instante sobrevino el diluvio universal. De Gabriel García Márquez. Un niño de unos 5 años que ha perdido a su madre entre la muchedumbre de una feria se acerca a un agente de la policía y le pregunta: ¿No ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? El adivino, de Jorge Luis Borges. En Sumatra alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Postoperatorio, de Adolfo Bioy Casares. Fueran cuales fueran los resultados, declaró el enfermo 3 días después de la operación, la actual terapéutica me parece muy inferior a la de los brujos, que sanaban con encantamientos y con bailes. Problemas con el estambre, de Laura Vizcaín. La doncella Aracné abrió una escuela de tejido y bordado. Entre millones de alumnas hubo solo una que nunca pudo graduarse. La creían holgazana e irresponsable, incapaz de hacer la tarea completa. Sus compañeras se burlaban de ella, y como no le dirigían la palabra, nadie le preguntó por qué deshacía el tejido todas las noches. Cada cosa en su lugar, de Luisa Valenzuela. Hay dramas más aterradores que otros. El de Juan, por ejemplo, que por culpa de su pésima memoria cada tanto optaba por guardar silencio y después se veía en la obligación de hablar y hablar y hablar hasta agotarse porque el silencio no podía recordar dónde lo había metido. Secuencias, de Julio Cortázar. Dejó de leer el relato en el punto donde un personaje dejaba de leer el relato, en el lugar donde un personaje dejaba de leer, y se encaminaba a su casa, donde alguien que lo esperaba se había puesto a leer un relato para matar el tiempo, y llegaba al lugar donde un personaje dejaba de leer y se encaminaba a la casa, donde alguien que lo esperaba se había puesto a leer un relato para matar el tiempo. Un sueño, de Jorge Luis Borges. En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben. Los árboles no dejan ver el bosque, de Lía Sierra. Aprendió la técnica del bonsái. Desde entonces, la mujer dedicó todo el tiempo a su exótica actividad. Se extasiaba contemplando los minúsculos arbolitos, adivinando figuras en el capricho de las ramas. Muy pronto el apartamento se convirtió en un reducido jardín botánico. Desde hace algunas semanas, los vecinos no perciben la menor señal de vida en el número 1428. Ignoran que adentro una diminuta mujer llora desesperada tratando de encontrar la salida de ese intrincado bosque de formas retorcidas. El dedo, de Feng Meng Lung. Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo.
Este tenía un poder sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro. El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa. ¿Qué más deseas, pues?, le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios. Quisiera tu dedo, contestó el otro. Estanco, de Fernando Pessoa. El dueño del estanco asoma a la puerta y permanece en la puerta. Lo miro con la incomodidad de tener mal colocada la cabeza y con la incomodidad del alma que está malentendiendo. Él morirá y yo moriré. Él dejará el letrero y yo dejaré versos. Un día también morirá el letrero y los versos también. Tras ese día morirá la calle donde estuvo el letrero y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girante donde aconteció todo esto. En otros satélites de otros sistemas, algo así como gente seguirá haciendo cosas como versos y viviendo bajo cosas como letreros. Argumentum Ornithologicum, Jorge Luis Borges. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible, ergo Dios existe. Ciertos pescadores sacaron del fondo una botella, Wisława Szymborska. Había en la botella un papel, y en el papel estas palabras: socorro, estoy aquí. El océano me arrojó a una isla desierta. Estoy en la orilla y espero ayuda. Dense prisa, estoy aquí. No tiene fecha, seguramente es ya demasiado tarde. La botella pudo haber flotado mucho tiempo, dijo el pescador primero. Y el lugar no está indicado, ni siquiera se sabe en qué océano, dijo el pescador segundo. Ni demasiado tarde ni demasiado lejos. La isla aquí está en todos lados, dijo el pescador tercero. El ambiente se volvió incómodo, cayó el silencio. Las verdades generales tienen ese problema. Vietnam, de Wisława Szymborska. Mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres?